Queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo, nuestro amor, entra en nuestra casa para levantarnos. Y el agua viva que da vida, la vida misma, Jesús el Señor, entra para tocar en nuestro cuerpo, para darle fuerza, para levantar el ánimo de nuestra alma y llenarnos de vida, que Él mismo es Jesús, Jesucristo. Hoy, entonces, que tengamos fe de su presencia viva en medio de nosotros y que escuchemos su voz como aquel paralítico que llevaba 38 años sufriendo. Y su encuentro con Jesús, el Señor de la vida, le devolvió la movilidad. Y su encuentro con Jesús cambió totalmente su vida. Hoy Jesús nos quiere encontrar en nuestra propia casa, en estos momentos difíciles, para cambiar definitivamente y, por qué no eternamente, nuestra vida. Para que nuestra vida no sea nosotros mismos lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, sino Jesús mismo, que es todo para nosotros, el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús hoy te habla. Si ahora te sientes débil en la salud, Jesús te dice lo mismo que lo dijo al paralítico. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Levántate, te dice Jesús, toma tu camilla y echa a andar. Es Jesús que te habla, escucha su voz. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Escucha eso como justamente sea voz de Jesús, palabra de Jesús. Y escúchalo con fe. Y vas a sentir que la vida, el agua viva de nuestra salvación, te estará devolviendo fuerza. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Levántate, porque Jesús te lo dice. Levántate en el nombre de Jesús el Señor. Echa a andar, porque Jesucristo te lo dice. Sí, levántate y echa a andar en el nombre de Jesús el Señor. Deja de estar triste, de estar tumbado por tristeza, por lo que ha pasado, por la tragedia. Mira en Jesús la vida que entra en ti, el agua que purifica, que nos devuelve vida, que nos limpia, que nos purifica. Escucha la voz de Jesús. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Que no te dejes tumbar, hundir por lo que está pasando. Jesús está en medio de nosotros, la luz del mundo, el que nadie puede apagar, el agua que nos nutre, que nos alimenta. Escucha la voz de Jesús. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Por encima de todas las dificultades y problemas, Jesús está contigo, está en ti. Confía en Él, Jesús. Nuestro encuentro con Él
cambia definitivamente nuestra vida. Nos levanta del pecado, nos levanta de las heridas, de las consecuencias del pecado y de la muerte. Nos llena de Él mismo, de Jesucristo. Jesús te está tendiendo la mano. Coge la mano de Jesús. Levántate. Coge tu camilla y echa a andar. Y aléjate del pecado. Aléjate de la tristeza, de los enfados. Llénate de mansedumbre y de bondad. Deja tu corazón ser totalmente purificado por el amor de Jesús, por su mansedumbre. Déjate llenar de gozo en tu corazón. Sí. Jesús lo vemos perseguido por los que le acosan de pasar por encima del sábado, no por el celo de verdad de la ley, sino por envidia. Que Jesús hoy nos cure de nuestras envidias, que a veces nos hace hacer cálculos malvados, pero teniendo por pretexto la ley, que sea la ley humana o la ley divina o la ley de la iglesia. A veces hacemos daño a los demás en el nombre de la ley. En el nombre de la ley. Que Jesucristo nos haga entender que su ley es el amor. Y que el amor está por encima de todas las leyes. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Nuestro amor. Toca a cada cual y cúralo, sánalo por tu misericordia. Levanta a cada cual, a los enfermos, a los que se sienten totalmente cansados. Levántalos, Jesús, sánalos por tu misericordia. Jesús, Jesús, Jesús. Por oración de la Santísima Virgen María del Carmen, de todos los santos. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Ave María Purísima. El Señor Jesús, Hijo de la Santísima Virgen María, esté contigo, te está saludando y bendiciendo. Recíbelo amorosamente y ánimo en el nombre de Jesús.